Bien amigos, es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con el politólogo de la PUC, además ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el señor Fernando Toesta Soldevilla. Por protocolo vamos a colocarnos la mascarilla, sin embargo se tienen todas las medidas de seguridad sanitaria correspondientes. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ayer se ha tenido un debate importante en el Pleno del Congreso de la República respecto a la normativa que regirá. ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Se puso a consideración, se discutió y se votó el dictamen de la Comisión de Constitución, que en pocas palabras lo que hacía era, bueno, este es un eufemismo en realidad, suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para el 2026. Aun cuando el argumento era que esto era por única vez, ya esto había ocurrido la vez pasada en relación a las elecciones generales. Pero no solamente eso, sino que eliminaba o suspendía, como dicen ellos, artículos sumamente importantes. Uno de ellos es la exigencia que se les requería a los partidos y movimientos regionales para que necesariamente coloquen listas en un número mínimo de regiones, provincias y distritos, tanto a los partidos políticos como a los movimientos regionales. Y de la misma manera eliminan el umbral mínimo para mantener la inscripción. Bueno, esto no se ha debatido lamentablemente mucho, sin embargo tiene efectos, desde mi punto de vista, negativos en términos de la representación subnacional. Felizmente, en el Congreso de la República, algunas bancadas y congresistas no estuvieron plenamente de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Constitución, que terminó por ser rechazado. Sin embargo, se vota un artículo, la modificatoria de un artículo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, por el que es posible ahora hacer modificaciones de las leyes electorales, no hasta un año de la elección, como es la norma actual, sino prorrogarlo hasta por 30 días más. Pero además, hasta el 5 de febrero, poder modificar reglamentos y normas complementarias. Esto que parece aspectos procedimentales y normativos bastante confusos, en pocas palabras, si bien es, desde mi punto de vista, actuó bien el Congreso en rechazar el dictamen, ha abierto la puerta a la posibilidad de volver, digamos, a plantear lo mismo. Claro. Porque lo que pasa al archivo es este dictamen de esos proyectos de ley, pero esto no quiere decir que en la Comisión de Constitución se puedan presentar otros, cambiándole algunas cosas y volverlo a presentar y eliminar nuevamente las primarias obligatorias simultáneas para estas elecciones regionales y municipales. Sí. Señor Toesta, para que la población entienda un poco lo que significa la intangibilidad electoral, ¿por qué es importante y necesario que ya no se puedan modificar las normas electorales cuando el proceso electoral ya ha comenzado? Bueno, no en todos los países existe esta norma, ¿no? Acá en el Perú hace relativamente pocos años, pero con motivo justamente de los problemas que ocasionaba el modificar normas una vez que ya empezó el cronograma electoral a correr y por lo tanto algunas etapas ya estaban canceladas. Entonces, los candidatos y partidos tienen que tener certeza cuáles son las reglas de juego para los que ellos están compitiendo. Entonces, esta norma se dio hace ya algunos años, pocos años en realidad, y es esta norma la que se quiere modificar. Personalmente creo que es mucho un año, pero debió colocarse una fecha lo suficientemente adecuada como para que se pudieran sí modificar algunas cosas, muchas veces muy necesarias. Pero aquí, lamentablemente, y tengo una observación particular, claro está, de cómo, bueno, ocurre también en general, ¿no? Se están negociando estas cosas.
¿En qué sentido? Muchos partidos no quieren las primarias. En realidad muchos de ellos nunca la quisieron, pero esa es la ley. Y las primarias tenían el propósito de abrir justamente la selección de candidatos a la ciudadanía. Hay dos argumentos que se esgrime para suspender las primarias. Uno, que una elección de esta naturaleza va a tener efectos negativos en la pandemia porque la va a justamente impulsar. Contagios y en consecuencia muerte, y es decir, seguridad sanitaria. Y el segundo, el tema del presupuesto. Mira, en relación al primero, no existe evidencia alguna otorgada por fuente confiable nacional e internacional que diga que la elección provocó un rebrote de la pandemia en ninguna parte. Las elecciones se suspendieron en el 2020 en muchos países, pero en el 2021 en ninguno. En mi último artículo en El Comercio, detallo la cantidad de países que desde enero hasta ahora, incluso hasta el domingo pasado, han hecho elecciones. Por ejemplo, en Argentina las PASO. Las PASO, las mismas que nosotros celebraríamos el próximo año. Parecidas, pero digamos en el sentido de elecciones internas. Y están programadas hasta diciembre. En ningún país, en realidad, se han postergado motivado por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque en el mundo y en la región se han estandarizado ya todos los protocolos y medidas de seguridad sanitaria lo suficientemente efectivos para que, repito, no existe evidencia alguna que esta relación fuera una relación negativa para la salud pública. Es más, ayer los congresistas que esgrimían esto eran meras percepciones. Y yo señalaba y preguntaba, dígame alguna evidencia, porque si no el mundo de las creencias pues es vasto, claro, ¿no? Y eso no sirve para llevar adelante la suspensión de un proceso electoral sumamente importante. Y lo segundo es en términos presupuestarios. Tú no puedes decir, porque discúlpenme, pero eso es totalmente demagógico, decir se va a gastar mucho, ergo este dinero va a servir, etcétera. Porque bajo esa idea, muchas cosas no harías, diciendo que todo va a servir para combatir el COVID. En realidad el presupuesto que puede para una persona obviamente decir 500 millones es un montón, en términos individuales, en términos de presupuesto nacional de la República no significa mucho. Pero además, en democracia hay que invertir. En democracia hay que invertir. Y además, y finalmente termino con esta idea, si fuera coherente esa idea, entonces también deberían de plantear suspender las elecciones regionales y municipales. Porque no lo argumentan allí, pero sí algunos de los congresistas felizmente, en marzo, que debieran ser en principio las primarias, la aplastante mayoría de electores ya estarían vacunados. Cosa que no ocurrió el 11 de abril, por ejemplo, ni el 6 de junio, y nadie dijo nada en términos de la pandemia. Claro. En realidad, creo que el objetivo era no tener primarias. Pero acá cuando hablo de negociación, y esta es la segunda preocupación, es lo siguiente. Al eliminar el requisito, se mantendrían muchos movimientos regionales con inscripción. Y este es un problema. Claro. Así como los partidos se han reducido de 25 a 9, la idea es seguir con los movimientos regionales. Pero uno dice, ¿y cómo? ¿Y por qué acaso les conviene esto a los partidos? No les conviene. Pero si uno ve la lista de los congresistas, muchos de ellos y de los que han hablado tienen movimientos regionales propios. Entonces, este es juego de intereses. Así es la política, pero también como ciudadanos en general, en sociedad civil, debemos de decir cosas como esta, porque creo que es necesario para el debate público. Claro, definitivamente. Hay otros temas en los que los legisladores deberían enfocarse. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para las elecciones regionales y municipales? Mira, hay varios. Por ejemplo, hay algo que personalmente he estado insistiendo, sin éxito, que es lo siguiente. Se les exige a los partidos políticos y movimientos regionales participar, digo, en un mínimo de listas a nivel regional, provincial y distrital. ¿Qué pasaría si es que en alguna franja, y a eso creo yo lamentablemente va a ocurrir, no se presenta ninguna lista? En un municipio provincial y distrital, rural, porque a partir de esta vez no va a existir por primera vez
listas independientes locales a nivel provincial y distrital. ¿Qué pasa con esos provincias y distritos? Por ejemplo, el partido dice, además, estamos delante de partidos que no son extensamente nacionales, no tienen una gran organización, ni tampoco los movimientos regionales. Entonces, temo, espero equivocarme, que en algunas provincias y distritos no va a haber candidatos. Eso no se están fijando. Eso no se están fijando. Lo otro es que si vuelven con la eliminación, y digamos que prospere la eliminación de las primarias, dice, esto cuesta mucho, pero luego vemos cómo han hecho ellos sus internas la última vez que suspendieron las primarias. Ahí está la data proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. 4.8% de participación de sus miembros. Se supone que sus miembros son pues, los más interesados, los más participativos. ¿Y qué pasa con el 4.8? Entonces puede ocurrir dos cosas. O los partidos están llenos de miembros que no les interesa la política, ni siquiera para elegir sus propios representantes, o esos padrones están inflados. Entonces, no podemos seguir mirando al costado sobre un tema que tiene impacto severo en la representación nacional y subnacional. Ese era el objetivo de la reforma política, que en muy pocos artículos y muy pocos casos se aprobó. Y ahora este intento de justamente modificar las normas es lo que yo he denominado la contrarreforma, porque es contrarreforma, es regresar atrás de lo que ya se había avanzado. Además, el Jurado Nacional de Elecciones ya se ha pronunciado también en ese sentido, Efectivamente, ¿no? el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado porque hay que hacer valer la participación. Participación y legitimidad. ¿Tú te imaginas un partido político en donde participa, en habido casos, 1% de sus militantes a votar, versus una elección primaria en donde hay millones de personas que van a votar? El nivel de participación, involucramiento de la gente es pues importante, ¿no? Claro. Y entonces el tema del costo es, repito, quiere ser efectista para llegar a la población y decir, sí, cómo vamos a gastar esto, ¿no? Pero en realidad, bajo ese argumento, en varias áreas no debiera después de gastarse, ¿no? Claro. Para poder entrar a las elecciones regionales y municipales, ¿cuál es el porcentaje que han debido alcanzar los partidos políticos y movimientos regionales en participación? Ya, era 3/5 partes de de las circunscripciones regionales. Yo creo más o menos 17. Entonces, si tenemos 25, tienes que colocar candidatos. Ni siquiera estoy hablando de porcentaje todavía de votos, sino de inscripción de listas, ¿no? En el caso de provinciales, 1/3, igual de distritales. Eso es, en pocas palabras, lo siguiente. Estamos diciendo, mira partido, mira movimiento regional. Tú eres parte de un pequeño grupo que has logrado estar en esa posición gracias a que has tenido también un porcentaje de votación. Pero para mantenerte, tienes que postular, porque para eso estás inscrito. Tú tienes que inscribirte y vas a competir por el poder. ¿Qué pasaba antes de esta norma? ¿Sabes lo que hacían muchos partidos? No se presentaba. O ocurría lo siguiente, se presentaba pues en 1 o 2 distritos. Entonces, ¿por qué eres partido nacional? Si tú eres partido nacional y vas a recibir además, 1, fondos públicos, 2, acceso a los medios, que es también fondos públicos, que es dinero de todos los peruanos. Claro. Entonces, así como tienes derechos, tienes obligaciones. Perfecto. Esto lo anulan en el propósito del dictamen, que felizmente, esperemos por ahora, no prospera. Por ahora, pero todavía pueden modificar. Es que ese es el tema, pues al modificar el artículo 4 extiende la posibilidad, ¿no? Y ese es un peligro latente. Listo. Señor Tuesta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el centro. Ha sido un gusto conversar con usted. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.